Guía de lenguaje de la semana 14. En esta guía vamos a ver 3 temas. El primero es las noticias, y es continuación del tema anterior, solo que ahora vamos a ver las categorías o clasificación de la noticia. El segundo tema es la conjugación verbal en los tiempos simples del modo indicativo. El tercer tema es las personas gramaticales, primera, segunda y tercera del singular y del plural. Para realizar esta guía, lo que deben hacer primero es realizar una lectura detallada, despacio, de todo el contenido para luego resolver las actividades. Yo les daré algunas sugerencias de cómo resolver estas actividades. Actividad 1. Lee el título de la siguiente noticia y responde en tu cuaderno. ¿Por qué dirá que es más útil de lo que pensamos? El hueso del aguacate podría ser mucho más útil de lo que pensamos. A veces, lo más insospechado puede ser lo más aprovechable. Al menos así sucede con el aguacate, ese alimento con una alta cantidad de grasas buenas, que está cada vez más de moda. Nutricionistas de todo el mundo se rebelaron hace unos años contra la creencia popular que afirma que esta fruta con alto contenido calórico engorda. Ahora, los beneficios del aguacate van más allá de la parte comestible. Un grupo de investigación de la Universidad de Texas ha analizado los componentes de la fruta y ha descubierto que el hueso que se acostumbra a tirar a la basura contiene un gran número de sustancias que pueden ser útiles, tanto para la fabricación de medicamentos como para la elaboración de productos cosméticos. El interior de la semilla del aguacate contiene alcohol benílico, un ingrediente utilizado en los remedios antivíricos, heptacosane, un compuesto químico que se utiliza para inhibir la reproducción de las células tumorales, y ácido dodecanoico, que ayuda a incrementar la densidad de las lipoproteínas y a reducir el riesgo de la aterosclerosis, endurecimiento de las arterias. El estudio fue presentado en una reunión de la American Chemical Society, donde se planteó que el gran hueso que esconden los aguacates también está repleto de elementos químicos que se utilizan en la producción de materiales plásticos, como cortinas o telas, e industriales, según explicó el líder de la investigación, Debsishvan Upadhyay. No obstante, a pesar de los posibles usos que se le puede dar al hueso del aguacate, los resultados de este estudio no pretenden promover su ingesta, sino que los investigadores esperan poder utilizarlo en un futuro para diversas aplicaciones. Después de la lectura que acaban de realizar sobre esta noticia, van a contestar estas 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué trata la noticia? Les daré algunas ideas de cómo contestarla. Trata de las investigaciones sobre los beneficios y utilidad del hueso del aguacate. Pregunta 2. ¿A qué se le llama hueso del aguacate? A la semilla del aguacate. Pregunta 3. ¿Cuáles son los usos que se le puede dar a la semilla del aguacate? Según la investigación, dice que se puede usar para fabricar medicamentos y elaboración de productos cosméticos. Pregunta 4. ¿Por qué la noticia comienza diciendo, a veces lo más insospechable puede ser lo más aprovechable? Porque muchas veces desconocemos y lo que consideramos basura tiene muchas utilidades o beneficios. Pregunta número 5. ¿Crees que es importante consumir frutas y verduras? Sabemos que es indispensable el consumo de frutas y verduras porque son fuente de fibra y de vitaminas para todo nuestro cuerpo. Continuamos con el desarrollo de la guía. Vamos a leer esta información en donde nos va a dar la clasificación de los diferentes tipos de noticias. Toda noticia contiene un tema. Se llama tema a la idea central que se relata, es decir, al hecho o sucesos que se narran en la noticia. Los temas de las noticias pueden ser variados y responder a distintas categorías como las siguientes. Pueden ser noticias sociales. ¿Qué van en este tipo de noticias? Va educación, salud, medio ambiente, vivienda, etc. También pueden ser noticias culturales. ¿Qué tipo de noticias van en esta categoría o clasificación?
van las exposiciones de arte, música, teatro, danza, museos, sitios arqueológicos. Tenemos también las noticias económicas. ¿Qué tipo de información va? Cambio en los precios de la comida, la ropa, la gasolina, información sobre la cosecha de granos básicos, etc. También está la categoría de las noticias deportivas. ¿Qué van en este tipo de noticias? Encuentros y torneos deportivos nacionales e internacionales. Luego tenemos las noticias científicas. ¿Qué es lo que se narra en este tipo de noticias? Descubrimientos e informes científicos. Vamos a recordar algo que dijimos en la clase anterior, que para comprender el contenido de una noticia debe responder a las 6 preguntas básicas. ¿Cuáles son? ¿Qué sucedió? ¿Quién es el protagonista? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde y por qué sucedió? Si nosotros logramos encontrar las respuestas a esas preguntas, entonces estaremos comprendiendo mejor esa noticia. Para comprender el tema de una noticia, debes leer la noticia completa con mucha atención y preguntarte, ¿de qué trata la noticia? ¿Cuál es el hecho o suceso del que informa? Luego hay una actividad, van a leer nuevamente la actividad 1, es decir, aquella noticia, y van a responder cuál es el tema de la noticia, a qué categoría pertenece y explicar por qué lo van a ubicar en esa categoría. Yo sé que ustedes ya lo contestaron y las comparan con las respuestas que yo voy a dar. Número 1, ¿cuál es el tema de la noticia? El hueso del aguacate podría ser mucho más útil de lo que pensamos. ¿A qué categoría pertenece? Pertenece a la categoría científica. ¿Por qué? Porque se han realizado investigaciones que han demostrado que la semilla del aguacate puede servir para elaborar medicina y elaborar cosméticos. Ahora continuamos con el otro tema, que son los tiempos verbales simples. Los tiempos verbales pueden ser simples o compuestos. En el modo indicativo, los tiempos verbales simples son presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, futuro imperfecto y condicional imperfecto. Al momento de hablar o escribir una noticia o cualquier otro tipo de texto, se debe tener en cuenta los tiempos verbales. Los verbos nos indican acciones que se ejecutan en un momento determinado. Observa la siguiente tabla sobre los tiempos verbales. Aquí hay ejemplos que nos van a dejar un poquito más claro qué son estos tiempos verbales. El tiempo presente expresa una acción actual, no terminada. Por ejemplo, yo estudio todos los días. El tiempo pretérito perfecto simple expresa una acción totalmente acabada. Ejemplo, ellos estudiaron para el examen. El tiempo pretérito imperfecto simple expresa una acción ocurrida en el pasado, pero que no determina su final. Ejemplo, él estudiaba en compañía de su abuela. Y tenemos el tiempo futuro imperfecto simple. Se refiere a un hecho venidero, es decir, que todavía no ha ocurrido. Ejemplo, ellos estudiarán en la misma escuela. Por último, tenemos el tiempo condicional imperfecto simple. Se utiliza para referirse a cosas irreales o que dependen de condiciones para que suceda. Ejemplo, si no fuera por la hora, estudiaríamos más. Número 1. El estudio fue presentado por la American Chemical Society. Número 2. El gran hueso que esconden los aguacates también está repleto de elementos químicos. Vemos unas palabras destacadas, fue y está. Lee nuevamente la noticia y escribe en una tabla como la siguiente los verbos subrayados y a la par el tiempo verbal en que se encuentra. Veamos este ejemplo. Vamos a poner el verbo y el tiempo verbal. El ejemplo de la palabra destacada es fue. Ese sería el verbo. ¿En qué tiempo verbal está? Pretérito perfecto simple. La palabra destacada es está
¿En qué tiempo está? En presente. Luego, si ustedes se van a la noticia, ahí van a encontrar unas palabras subrayadas. Están revelaron, van, contiene, utiliza, planteó, utilizan, explicó, esperan. Las van a colocar en una tabla como la que está ahí y luego las van a ubicar o les van a escribir el nombre al tiempo verbal al que pertenecen. Por ejemplo, revelaron, pretérito perfecto simple. Van, futuro imperfecto simple. Y así sucesivamente lo van a ir haciendo. Por ejemplo, contiene, está en presente. Utiliza, también está en presente. Van a ir ubicando, escribiendo el tiempo en el que se encuentra. Las personas gramaticales. Ahora vamos a ver, continuamos con la guía y entramos al tema de las personas gramaticales. Cuando hablamos de las personas gramaticales nos indica el hablante, oyente o interviniente al momento de expresar algo y se reconoce a través de los pronombres personales. En español existen 3 personas gramaticales, las cuales son: primera persona es quien habla, en singular sería yo y en plural nosotros. Segunda persona, a quien se le habla, en singular es tú, usted y en plural ustedes, vosotros. Y luego tenemos la tercera persona que es de quien se habla, en singular es él, ella y en plural es ellos, ellas. Lee las siguientes oraciones y luego escribe en qué persona gramatical está y marca con una X si corresponde al plural o al singular. Aquí hay unos ejemplos con unas oraciones. Veamos el primero. Nosotros explicamos el uso del computador. Está en primera persona y en plural. Veamos el número 1. Juan y Carlos van a la escuela. ¿De quién estamos hablando? De Juan y de Carlos, de ellos. Entonces sería tercera persona y están en plural. Veamos el ejemplo 2. Juana esperaba a su abuela en el mercado. ¿De quién estamos hablando? De Juana, de ella. Está en tercera persona y está en singular. Así van a ser estas otras dos. Manuel fue presidente estudiantil. ¿De quién estamos hablando? De Manuel. ¿En qué persona está? Ustedes van a decidir ahí en qué persona, van a escribir en qué persona y si está en singular o en plural. Así van a ser las 4. Yo utilizo el diccionario para aprender. ¿De qué persona estamos hablando? ¿Primera, segunda o tercera? Está en singular, está en plural. Ustedes lo van a escribir. Luego tenemos la otra actividad. Identifica a qué persona gramatical corresponden los siguientes verbos. Me dan unos verbos y vamos a ver a qué persona gramatical corresponde. Explicará. Yo he puesto una oración ya que con la oración se les va a hacer más fácil comprender en qué persona lo pueden ubicar. Ella explicará el contenido de quién estamos hablando, de ella, en qué persona está ella, en primera, en segunda o en tercera persona. En este caso, en tercera persona. Luego está explicó, ustedes pueden poner él explicó y ubican en qué persona está. Luego tenemos el verbo planearía. Ustedes pueden hacer una oración para que entiendan en qué persona está y escribir en qué persona. Luego los demás que faltan, lo mismo van a realizar. Para la actividad de cierre dice, crea una noticia de un hecho relevante ocurrido recientemente en tu comunidad. Recuerda la planificación de la noticia que hiciste en la semana pasada y usa la información recopilada, es decir, la noticia que ustedes ya hicieron, pueden hacer una similar a esa, para que ya vaya quedando claro que ya ustedes pueden hacer y han entendido cómo hacer una noticia. Luego tenemos la autoevaluación. En el cuaderno van a elaborar
la siguiente tabla y van a marcar con una X según corresponda. ¿Logré identificar con facilidad el tema de la noticia? Si pudo identificar cuál era el tema de la noticia que se le presentó, marca sí. Comprendí cómo se pueden clasificar los temas de las noticias según las categorías social, cultural, económico, político y científico. Si lo pudo hacer, marca sí. Comprendí la conjugación de los verbos y las personas gramaticales. Ustedes le ponen ahí si lo hicieron o no. Escribí una noticia a partir de la planificación hecha la semana anterior. Ustedes lo ponen ahí si lo hicieron o no lo hicieron. Yo sé que sí lograron hacer todas las actividades y que sí lograron comprender. Si ha quedado alguna duda, hay que volver a repasar, a leer el contenido para ir aclarando esas dudas. Que tengan un bonito día.